esta hermosa convocatoria, esta hermosa fiesta de Yom Teruah. Y les voy a hablar un poquito justamente de esa fiesta que es escrita por nuestro maestro Ricardo y es la primera convocación de otoño conocida como Yom Teruah. Y es una fiesta muy importante que todos los seguidores de Jesús, de Yeshua, deberían conocerla. Ya hemos visto en los capítulos anteriores que cada una de las santas convocaciones constituye sombras proféticas de lo porvenir. Pues bien, luego de los días de arrepentimiento, nos encontramos con la primera de las convocaciones del otoño, y así como las anteriores, esta también es una sombra profética de lo que ocurriría. A diferencia de las estudiadas, esta, si bien se celebra de hace cientos de años, aún no ha tenido el cumplimiento profético mesiánico. Si bien Yeshua, Jesús, la celebró cuando estuvo caminando con los discípulos en Israel, aún no se cumplió mesiánicamente. Esto es, que aún esperamos que el Mesías la cumpla. Recordará el lector que ya hemos explicado como la primera venida de Yeshua como Mashiach ben Yosef, que significa Mesías sufriente, humilde y salvador, él cumplió con las santas convocaciones de la primavera. Pero en su segunda venida como Mashiach ben David, que significa Mesías rey, conquistador y redentor, él cumplirá lo que resta, y es que de esto se tratan las profecías contenidas en los evangelios y sobre todo el Apocalipsis. Ya he escrito que es imposible comprender el Apocalipsis, o también conocido como libro de Revelaciones, sin conocer las fiestas levíticas, pues por más que alguien lo desee, solo podrá inventar lo que le parece bien o se le ocurre de a qué se refiere este rollo o este libro. Veamos entonces en qué consiste la convocación llamada Yom Teruah, o también conocida como fiesta de las trompetas. En el libro de Levíticos capítulo 23 del versículo 24 al 25 dice: y habló Jehová a Moisés, o Yahweh, o el Señor, como lo entiendan ustedes, o según la versión que tenga cada uno de ustedes, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, el primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. También lo vemos en número 29.1. Dice: en el séptimo mes, el primero del mes, tendréis santa convocación. Ninguna obra de siervo haréis, o será día de sonar las trompetas. Lo que es traducido como el son de trompeta en hebreo, como Teruah, en el diccionario Strong 8643, puede buscarlo en internet. Aquí no se trata de trompetas de plata, sino de cuerno de carnero, o sea, el shofar. En esta convocación, el mandamiento, como todos los que están contenidos en la Torá, que las personas conocen como intrusión o Pentateuco, es muy sencillo. Es día de reposo especial, o sea, un Shabbatón, un Shabbat alto. Y eso está en el diccionario del Strong 7677. Y en él se debe escuchar el sonido del shofar. Haciéndose un paréntesis, queremos hacer una observación de algo que suele escuchar muy a menudo en círculos cristianos, sobre todo evangélicos, y que es imposible para nosotros cumplir los mandamientos. Sinceramente, no creemos que tenga fundamento bíblico esa afirmación. Es imposible escuchar el sonido del shofar, pues que haya sido así en un tiempo en el cual el cuerno del carnero dejó de usarse, o la Inquisición perseguía a los israelitas. Pero en nuestros tiempos es posible comprar un shofar por internet, aprender a tocarlo incluso, o como el mandamiento no es tocar el shofar, sino escuchar el sonido de este. Basta con ingresar en internet y escuchar su sonido. O bien, ni siquiera se cuenta con ello. Se puede grabar el sonido y darle al play. Hay muchas formas en que este mandamiento puede llevarse a cabo, pero no es imposible.
Bien, avanzando en la cuestión, ¿qué significa el sonido del shofar? Desde tiempos antiguos, el cuerno del carnero fue usado por nuestros antepasados como un medio de comunicación a distancia, como una forma de anunciar o dar a conocer ciertos acontecimientos. El hecho de dar a conocer sucesos a través del sonido no debería ser extraño a nosotros. Por ejemplo, sabemos que cuando se escucha la sirena de los bomberos es porque hay un incendio. Y en lugares donde los bomberos son voluntarios, sabe que cuando suena la sirena deben alistarse para unirse al batallón para apagar el incendio y asistir frente a una catástrofe. También, por ejemplo, hace décadas en algunas ciudades cuando sonaba la sirena del diario local, se sabía que había producido una revolución o un nuevo gobierno había aparecido. También se ha usado desde que existen las sirenas para advertir los bombardeos o rumores de guerra. Y en la campiña de los países europeos, el sonar de las campanas de las iglesias también era presagio de guerra. Pues bien, a todo esto no ha sido ajeno a Israel. Para todo ello se usaba el sonido del cuerno de carnero o shofar. Para distintos eventos se usaban distintos sonidos, los cuales tienen un nombre que los identifica. Ellos básicamente han sido tequía, que es un sonido largo que se usaba cuando un nuevo rey asumía a su posición en Israel. Teruaj, muchos sonidos cortos que se usaba cuando había guerra o el enemigo ya se encontraba en su territorio. El shavarín son sonidos fuertes, un poco más largos de los de Teruaj. Se usaba cuando alguna peste o enfermedad se esparcía y ello indicaba que algo se había hecho mal, llamando a hacer teshuvá, que significa arrepentimiento, dejar los malos caminos y volverse a Dios, Yahweh. Tequía, Tequía Gedolak, es un sonido similar al primero, pero muy largo. Este día de sonar de trompetas tenemos el mandamiento de escuchar estos sonidos. Ahora que los conocemos, tenemos que ahondar el porqué de hacer esto. La palabra teruah, que escribí en hebreo más atrás, tiene su raíz en la palabra hebrea ruah, que es el Strong 7321, que significa grito. Conscientemente con ello, la palabra teruah es un grito que despierta, un sonido que provoca una sorpresa y un llamado que nos despierta. Si nos vamos al libro de Efesios 5, capítulo 5, versículo 14, nos dice así: por lo cual dice, despierta tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, el Mashiach. La santa convocación de Yom Teruah, el día de las trompetas, recibe otros nombres, unos de los cuales es sumamente significativo para nosotros, y este es el nombre de Yom Hadin, lo cual traducido en castellano es el día de juicio. ¿Suena familiar? Se entiende que desde siempre en la cultura israelí y actualmente en la enseñanza judía, que es este día Dios, Yahweh, recibirá frente a él a todos los seres para ser juzgados. También es importante entender que el toque de trompeta en Yom Teruah es considerado el último toque de trompeta. En la carta de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 52, nos dice así: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Bien, es imposible agotar en un pequeño capítulo que tiene como receptor a un creyente que vuelve a sus raíces todo el contenido de la fiesta de las trompetas o del día del juicio. Quiero hacer hincapié, por último, en el aspecto mesiánico, en la cuestión de que esta santa convocación es una sombra profética de cosas por venir, y por ese motivo que lo encontramos descrito y anunciado tantas veces en los evangelios, en las cartas y en el libro de Apocalipsis. Nos marca el regreso del Mesías y la resurrección de los muertos. En el libro de
en las cartas de Primera de Tesalonicenses 4:16 nos dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Veamos cómo se refleja el Yom Hadin, o sea, día de juicio. Veamos qué nos dice el Evangelio de Mateo 10:15. De cierto os digo que en el día de juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. En Mateo 12:36 nos dice: mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día de juicio. En la carta de segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día de juicio. También tenemos en segunda de Pedro 3:7, dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. En 1 Juan 4:17 podemos leer: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día de juicio, pues como Él es, así nosotros en este mundo. Como podemos ver, todos estos textos se refieren al cumplimiento profético que ha de venir. Es conmemoratorio de Yom Hadin, día de juicio, y también llamado Yom Teruah, día de trompetas. Bueno, creo que este breve mensaje introductorio le puede hacer de bendición, puedan entender un poco lo que significa la fiesta de las trompetas o Yom Teruah, que también está relacionado con lo que siempre citan en las escrituras, con el día y la hora que nadie sabe. Muchas personas en el cristianismo reflejan como que no saben el día y la hora que el Mesías vendrá, pero la escritura nos dice que nosotros no estamos en tinieblas para que nos sorprenda como ladrón en la noche. Él vendrá y cumplirá justamente su venida, su regreso en fiestas de trompeta. ¿Y qué significa el día y la hora que nadie sabe? Eso es conocido desde siglos atrás. Significa porque esta fiesta es en el séptimo mes y el primer día del mes. Y sabemos que a veces la luna puede salir hoy o puede salir mañana. Por eso significa el día y la hora que nadie sabe. Si la luna fue vista ayer, ayer sería la fiesta de trompeta. Pero como fue vista hoy, al atardecer de este día comienza la fiesta de trompetas. Bueno, nos veremos más adelante con las fiestas a continuación, que son sombras proféticas de cosas por venir que todo cristiano, que todo seguidor del Mesías debe conocer. Porque la Escritura dice que por falta de conocimiento el pueblo perece, y porque se han olvidado de la ley de su Dios, de la Torá, de la instrucción, Él también se olvidará de sus hijos. Shalom, espero que les sea de bendición. Aquí le habla Rubén Pinto desde Ministerio Cerca del Cielo, Uruguay.